En el número 62 vamos a tratar de Dios que forma a su pueblo Israel. Dios que forma a su pueblo Israel. Después de la etapa de los patriarcas, Dios constituyó a Israel como su pueblo, salvándolo de la esclavitud de Egipto. Esta intervención de Dios es sumamente importante. Dios quiere hijos, no esclavos. Y en Egipto los israelitas en su casi totalidad llegó el momento en que eran esclavos de los egipcios. Dios nos ha dado la libertad. Desde el punto de vista natural, la libertad nos hace semejantes a Dios. Y desde el punto de vista sobrenatural, la gracia divina nos hace hijos de Dios por adopción. Pues bien, Dios se forma a un pueblo, a su propio pueblo, a Israel, sacándolo de la esclavitud de Egipto, llevándolo de la esclavitud a la libertad. Esto va a ser, en definitiva, la imagen de la futura redención a toda la humanidad por Jesucristo. El Padre nos saca de la esclavitud del pecado para llevarnos a la libertad santa de los hijos de Dios. Entonces, también simbólicamente, aunque es una realidad de la liberación del pueblo por parte de Dios respecto de Egipto, aquí también hay como un adelanto de lo que será la redención para todo el género humano, no solamente para Israel. Dios quiere liberarnos, sacarnos de la esclavitud del pecado para llevarnos a la libertad santa de los hijos de Dios. Pero esto no todo el mundo lo comprende, ni todo el mundo está dispuesto a recibirlo y a vivirlo. Este gran proyecto de Dios solo lo acepta aquel que hace suya la redención obrada por Jesucristo nuestro Señor. Ya la redención objetiva está hecha y no le falta nada. Entonces, ¿qué falta? Falta que usted y que yo la aceptemos como algo personal, que la hagamos propia, que aceptemos la libertad santa de los hijos de Dios. La libertad es solamente para el bien. Dios es absolutamente libre y quiere que el hombre libremente elija solo el bien. Para eso es la libertad. Cuando la libertad no elige solo el bien, paulatinamente la libertad se va convirtiendo en libertinaje. Pues bien, Dios nuestro Señor va haciéndose un pueblo y lo hizo a través de la liberación de Egipto. Y Dios estableció su alianza, la alianza del Sinaí, que le dio por medio de Moisés a su pueblo. Aquí ya tenemos en primer lugar la alianza. Dios que nos va indicando cuál es el camino del bien. Esos son los mandamientos. El camino del bien. El camino de la propia realización. El camino del respeto a los derechos humanos. Esos son los mandamientos. Si analizamos cada uno de los mandamientos,
nos vamos a dar cuenta de que los mandamientos dados por Dios en el Sinaí a Moisés, todos los mandamientos están dados, fíjense bien, en favor del hombre. Hasta el primer mandamiento de la ley de Dios está dado en favor del hombre. ¿Cómo es eso? Para que seamos libres. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que seamos libres. Y amando a Dios sobre todas las cosas, entonces podemos alcanzar nuestra propia realización plenamente humana, plenamente cristiana, plenamente dentro del plan de creación, redención y salvación que Dios ha querido para nosotros. Todo esto es lo que significa la alianza de Dios por medio de Moisés en el monte Sinaí. Todo esto es lo que significa. Qué importante comprenderlo. Esto nos atañe profundamente a nosotros, los que queremos ser libres, los que anhelamos la libertad en plenitud. Dios nos está llamando a esa libertad en plenitud. Y para eso Dios nos manda que adoremos solamente a Él, a Dios. Que no adoremos lo que no es Dios. Porque lo que no es Dios nos aliena de nosotros mismos, nos perjudica, disminuye nuestra libertad. Y Dios ha querido seres semejantes a Él. Para eso nos dio libertad. Para eso nos creó con libertad. Dios ha querido seres, hijos semejantes a Él, en la libertad y en la santidad. Pues bien, allí al pie del Sinaí, en el monte Sinaí, Dios da sus mandamientos a Moisés y Dios se crea un pueblo sacado de la idolatría, sacado de donde no tenía libertad, sacado a la libertad. Dios se crea un pueblo en ese paso de la servidumbre a la libertad. Dichoso aquel que comprenda el significado y la importancia de los mandamientos de la ley de Dios. Sencillamente ahí tenemos el camino de realización. ¿Cuántas personas luchan por el respeto a los derechos humanos? Excelente, pero no olvidemos, en la ley de Dios, ahí se nos señala cuáles son nuestros deberes respecto de Dios para conservar nuestra libertad. ¿Cuáles son nuestros deberes para con el prójimo? Los derechos que tiene todo ser humano por ser humano. También los niños no nacidos tienen el derecho a la vida. También los niños no nacidos. En la ley de Dios pues se nos enseña en realidad la raíz de la dignidad humana, la raíz del respeto a todo ser humano, la raíz de los derechos humanos. Esto es bien importante. Cuando no conocemos esa raíz, podemos desvariar, equivocarnos, a tal punto que los que no conocieron a Dios, los paganos, ofrecieron sacrificios humanos a Dios, privaron a un ser humano de la vida, es un derecho. Creyendo dar culto a Dios, nuestros antepasados politeístas pasaron por encima del derecho humano a la vida. Y ahora en nuestro tiempo se pasa por encima del derecho humano a la vida
de los niños no nacidos. Ellos tienen derecho a la vida y nosotros hemos de respetar ese derecho que tienen esos niños. Queremos llegar a constituir una sociedad que viva en paz y en prosperidad, respetándonos los unos a los otros. Basémonos en la ley de Dios. Basémonos en la ley de Dios y entonces vamos a respetar a Dios con los derechos de Dios. Vamos a respetar al prójimo, los derechos del prójimo, y nos vamos a respetar a nosotros mismos porque tenemos dignidad humana. Qué importante es saber esto, conocer esto, vivirlo, practicarlo. Dios pues da por medio de Moisés su ley. Ley de Dios que viene a coincidir con la ley natural. Los mandamientos de la ley de Dios no se oponen a la ley natural. Todo lo contrario, corroboran la ley natural. A través de los mandamientos, guardando el amor a Dios sobre todas las cosas, el respeto a la santidad de Dios, no jurarás el nombre de Dios en falso, etc. Entonces estamos reconociendo primero a Dios como Dios, a Dios que interviene en nuestra propia vida personal y comunitaria. Por eso digo, es sumamente importante basarnos en la ley de Dios. Y Dios es Padre providente. Cuanto más nosotros buscamos a Dios, más Dios se deja encontrar. Cuanto más nosotros tenemos sed de Dios y se la manifestamos, más Dios nos da su Espíritu Santo, hasta llegarnos el Espíritu Santo en nosotros a llamar a Dios Padre. No solamente Dios creador, sino algo más entrañable, más íntimo, más profundo, llamar Padre al mismo Dios. Cuando llamamos Padre a ese Dios, entonces expulsamos el temor servil. Ya no consideramos a Dios como un juez que no tiene entrañas humanas, como un juez que está como atisbando en qué nos equivocamos para condenarnos. Dios no es así. Antes que nosotros nos hayamos equivocado o pecado, Dios ya nos ha dado a su propio Hijo por hermano y redentor. Es decir, la misericordia de Dios precede a nuestros pecados. Por tanto, no hemos de considerar a Dios como alguien que nos está espiando para ver en qué nos equivocamos y en base a qué nos puede condenar. No es así Dios. Dios nos ha dado su perdón antes de que nosotros pecáramos. Esa es la bondad infinita de Dios. Así pues, entonces, en el Antiguo Testamento, Dios dando su santa ley, la ley fue un pedagogo que condujo hacia el Salvador, hacia Jesús. Ahora nosotros, en el Nuevo Testamento, que conocemos más de lo que conocían los israelitas en el Antiguo Testamento, ahora nosotros, dichoso aquel que se convierte en discípulo de Jesús, dichoso aquel que aprenda de Jesús, dichoso aquel que imite la actitud de Jesús respecto de Dios su Padre. Que así sea para todos nosotros. Amén.